La Capilla del Espíritu Santo. Uno de los grandes retos a los que se ha hecho frente en esta campaña de trabajos en la Catedral de Tudela es la recuperación de la Capilla del Espíritu Santo como uno de los grandes atractivos de todo el conjunto. Se puede considerar un desafío por cuanto para devolverle su esplendor ha sido necesario conjugar el trabajo de arquitectos, restauradores e historiadores del arte y ejercitar una dinámica de trabajo interdisciplinar para cubrir todos los frentes de una obra en la que se dan cita arquitectura, escultura y pintura. De hecho, esa concepción unitaria y jerárquica de las bellas artes es uno de los pilares sobre los que se fundamenta la estética del barroco, que aspira a conseguir una obra total capaz de alcanzar una integración del arte en la vida cotidiana que aquí se verifica a través de la liturgia en la que intervienen los fieles. Cada una de las disciplinas artísticas encuentra su razón de ser en el diálogo con el resto. Se trata de una realidad poliédrica en la que la arquitectura delimita y da proporción al espacio, un espacio cuya superficie se reviste con la grandilocuencia de las artes plásticas, escultura y pintura que van de la mano, adquiriendo en su conjunto una capacidad de sugestión en el espectador que hoy, tras su completa restauración, es más directa que nunca. De este modo, la planta de esta capilla barroca combina un tramo cubierto con bóveda de arista, otro por cúpula sobre pechinas y cabecera recta, todo ello recubierto por yeserías policromadas, doradas y plateadas, sin duda su rasgo más característico. Desde un primer momento, se confirmó que las humedades acumuladas a lo largo de los años eran la razón principal del deterioro de su rica decoración, ya sea por la pérdida de la policromía, ya sea por favorecer la oxidación de las almas de hierro de las figuras, capaces de provocar el desprendimiento de algunos elementos. Unos daños derivados en gran parte del mal estado de las cubiertas y que, en consecuencia, ponían de manifiesto la necesidad de solventar las deficiencias estructurales del edificio. A simple vista, en cambio, el elemento más agresivo con las yeserías era la cal con la que, a excepción de algunos santos de la parte baja que habían sido repintados al óleo, habían sido teñidas a principios del siglo XX. Así, en el año 2002, ofrecían un aspecto monocromo en el que quedaban diluidos muchos detalles y bajo el cual permanecía oculta una policromía que se mantenía en buen estado, al menos en un 80%. La restauración de las yeserías y de su ornamentación comenzó con la limpieza de la capa de cal, realizada con bisturí para respetar al máximo la policromía original. La policromía fue fijada en los lugares en que corría peligro de desprendimiento y, como criterio general, se optó por no efectuar la reconstrucción volumétrica de las faltas de la decoración escultórica en yeso, pero sí de las faltas en las cornisas y en otros elementos de articulación arquitectónica, porque no ofrecían duda y mejoraban la percepción del conjunto de la capilla. Sin embargo, a la hora de enfrentarse al trabajo directo, se observó que en cada nivel arquitectónico se ponían en práctica técnicas diferentes en función de las condiciones de altura o de los efectos buscados. Son, pues, las técnicas artísticas originales las que han marcado el criterio de restauración, intentando siempre conservar con la mínima aportación de material. En otras palabras, podría decirse que la máxima que ha guiado los trabajos ha sido la de lograr una reintegración ilusionista y una reintegración museística en un mismo espacio. Podemos comenzar por el punto más alto de la capilla, una linterna rematada por una pequeña cúpula que ha sido reconstruida en su parte externa. Al haber estado muy expuesta a la humedad, se había perdido prácticamente toda la policromía del interior, si bien su exposición al sol y la consiguiente rapidez en el secado ha permitido que los volúmenes de caras, cintas de flores y otros elementos se encontraran en buen estado. Esta situación condicionó el que finalmente los escasos restos pictóricos fuesen fijados y que al resto únicamente se le confiriese un aspecto avejentado, simulando un desgaste del material por el paso del tiempo. El florón de madera policromada y dorada que cuelga de la cupulita también ha sido restaurado. En la cúpula, los restos de policromía eran más abundantes, pero había que hacer frente a gran cantidad de lagunas y pérdidas de algunos motivos, así como a la desaparición de volúmenes, sobre todo dedos, en las figuras.
Tras el estudio de las técnicas empleadas, como la utilización de veladuras, así como de la constatación de la existencia de zonas peor terminadas por la distancia a la que iban a ser observadas, se ha optado por reintegrar de forma que no sea perceptible en la lejanía lo que llamaríamos reintegración ilusionista, mientras de cerca se distingue perfectamente del original, siguiendo lo que denominamos reintegración museística. La observación de la superficie de la media naranja ha deparado también alguna sorpresa. La existencia de faltas de fondo en algunas zonas con formas muy concretas ha permitido a su vez conocer la manera en la que se apoyaron los andamios en el siglo XVIII para que Antonio y José del Río realizasen estas yeserías, o para que José Sarmiento las policromase a continuación. Conforme descendemos en altura, observamos cómo la superficie policromada conservada es mayor, a la vez que se hacía necesaria la reconstrucción de aquellos volúmenes cuya falta suponía una dificultad para la lectura del conjunto. De esta forma, se han reconstruido elementos arquitectónicos sobre los que no había duda, o algunos detalles de las figuras que interferían negativamente en la contemplación del conjunto. Es el caso de la nariz de los rostros de los santos padres de la Iglesia, que se representan en las pechinas. En cambio, con otros elementos como las manos, báculos, etc., se ha considerado que era más problemática su reconstrucción que dejarlos tal cual. Asimismo, en muchos casos, ha sido necesario solventar los problemas causados por desafortunadas intervenciones anteriores. Por ejemplo, en los relieves de las ventanas simuladas y ante el posible desprendimiento de las figuras, se había intentado una sujeción con cintas de hierro que ataban cintura con brazos y cuello. Un procedimiento excesivamente agresivo con la obra de arte que, lógicamente, ha habido que sustituir. En otras ocasiones, sin embargo, el método de trabajo empleado en su día, el oficio de sus artífices, nos han dejado pistas suficientes para poder restaurar lo que el paso del tiempo parecía echar a perder sin remedio. Es lo que sucede en los cortinajes que escenográficamente se abren para hacer visible el retablo mayor. Esta pintura mural estaba muy desgastada, muy mal conservada por un exceso de humedad, de tal forma que el deterioro de su capa más superficial había dejado a la vista el dibujo de preparación, además de la cuadrícula empleada para su ejecución, que han supuesto una guía de excepción para la reintegración pictórica del conjunto. Por el contrario, en el zócalo fue necesario eliminar hasta 2 recubrimientos distintos para llegar al original, que, en todo caso, se encontraba en bastante buen estado. Ni que decir tiene que junto a estas intervenciones hay que señalar la importancia de otras labores, no por prosaicas menos necesarias, que se han puesto en práctica en toda la capilla. Se puede tomar como botón de muestra los trabajos realizados en la portada y arco de acceso desde la catedral. Aquí fueron selladas las grietas y fisuras grandes y pequeñas, consolidados y fijados los yesos sueltos de mayor tamaño, y picados y rehechos aquellos elementos degradados, para todo lo cual, en muchas ocasiones, ha sido preciso el trabajo conjunto de restaurador y albañil. A continuación, se ha procedido a estucar las lagunas en las yeserías, a limpiar químicamente las policromías y dorados, a proteger la policromía original para a continuación proceder a la reintegración cromática y a la aplicación de un barniz protector, todo ello conforme a los criterios de fidelidad histórica ya mencionados. Se debe destacar también que en la medida de lo posible se han intentado compatibilizar las nuevas necesidades con mejoras estéticas en la capilla, tal y como sucede con el pavimento. En el año 2002 este era de tarima, mientras ahora, tras la instalación del sistema de calefacción por suelo radiante, se ha optado por realizarlo con piedra caliza pulida y con un despiece propio de época barroca. Por último, durante todo este proceso, tanto el retablo principal de la capilla como los 2 colaterales han permanecido en su sitio con las protecciones pertinentes y no ha sido hasta el final de las obras cuando se ha procedido a su restauración in situ. Una restauración que ha incluido la restauración y recuperación del sagrario original del retablo mayor, que se encontraba desmontado y reaprovechado en un expositor colocado sobre un altar de factura posterior. Así pues, estamos contemplando los frutos de una intervención en la que los arquitectos y restauradores, con los recursos técnicos actuales, han recuperado y nos muestran con un aspecto renovado
no solo una capilla con una decoración de mayor o menor virtuosismo. Con su trabajo nos hacen partícipes de la memoria de otros artistas y de otro tiempo, reviviendo sus técnicas, documentando su historia y levantando acta de su situación a día de hoy. Pero sobre todo, han hecho posible que la experiencia estética al visitar esta capilla sea más enriquecedora y gratificante, y en cualquier caso, más coherente con los parámetros con los que se concibió en el barroco.